Y ya, cuando pasaron 17 minutos de las 7 de la tarde, estamos en comunicación con el compañero Ariel Smith, compañero amigo de la casa, licenciado en comunicación y especialista en todos los temas que nos cuesta desentrañar y que él viene así, ¡paf! Y de un saque, así como de desempaña todo el lío que hay en el Congreso. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Recuperades o hasta ahí? Del fin de. Del fin de. Podríamos decir que sí. Habría que hacer extensiva la pregunta, a ver si estamos todos al mismo nivel de recuperación, pero ya creo que estamos. ¿Viste como eso? Hablando de mundiales y toda la cosa, dice a ver si está recuperado tal o cual. Creo que vamos de a poco. Vamos renaciendo después de la fiesta. Pero se bien, festejó. Hay procesos de recuperación distintos. Exactamente. Está muy bien. Exactamente. Está muy bien. Así estamos. Y cuando nosotros intentamos... Yo quiero hacer una breve autorreivindicación, porque ya hace 2 semanas, cuando recibí a Ari por teléfono, dije, cerramos la semana, y era lunes. Así que no cerramos nada la semana, abrimos la semana con Ari Smith, que me gusta esto, abrir la semana con Ari Smith, que nos va a contar cuáles son los quilombos que van a ocurrir esta semana en el Congreso. Simplemente darte ese pie. Se viene una semanita movida, así que en este caso no se está cerrando nada. Claro. O en realidad por ahí se empieza a cerrar una historia que difícil de explicar. El gobierno nacional ha llevado hasta este punto, que es el caso de Manuel Adorni, de la eterna discusión sobre su declaración jurada, los casos de las sospechas de corrupción, las investigaciones al respecto, y una estrategia del gobierno que no ha hecho otra cosa que desgastarlo, ni siquiera el propio Adorni, sino al gobierno nacional en su conjunto y a las negociaciones del gobierno en diputados. ¿Te molesto solo un segundo? Sí. Yo estoy escuchando un montón la cortina, un puntito menos me serviría un montón. La bajamos. Perdón, odio esto, pero me estaba... No, esto me estaba costando. Esto es así, en vivo, es radio en vivo. Gracias, perdón. Vivo, por favor. Les contaba, entonces, la verdad que el gobierno hoy ha asumido formalmente el nuevo vocero presidencial, ¿sí? Por las dudas, si alguien del otro lado no está en tema. Es un vocero presidencial con un perfil totalmente distinto al de Adorni, Adrián Rabier, que básicamente es un economista, es un técnico, ¿sí? Con formación muy similar al estilo de Milei, ¿sí? De la escuela austríaca en términos de economía. Claro. Es tan doctor como Milei. Sí, y se espera que tenga un rol de vocero muchísimo más técnico para discutir la economía del país y la estrategia oficial, claro. No el rol que tenía Manuel Adorni. Pero el gobierno no está dispuesto a reemplazar a Adorni en la jefatura de gabinete. Recordemos que estaba con ambos puestos, aunque formalmente había dejado ya el rol de vocero de recibir todos los días o dar conferencias de prensa todos los días, claro. Pero estaba con los 2 puestos. Y tanto Karina como Javier Milei, bueno, vienen sosteniéndolo a Adorni, ¿no? Como pagando la fidelidad de Adorni, que obviamente es de los originals del proyecto de La Libertad Avanza, pero cavándose una fosa increíble de realmente tiene que ser muy grande el costo para ellos como para sostenerlo. Claro. ¿Sí? O habrá que ver si en las investigaciones judiciales que vendrán después no hay atrás de estas declaraciones juradas mal realizadas por Adorni, bueno, cuestiones que ensucien a toda la familia presidencial, ¿no? Eso habrá que verlo después. Pero en términos políticos estamos frente a una situación inédita en la historia de nuestro país. Voy a hacer un brevecito recuento y vos me vas preguntando cualquier cosa, obvio. Así nos ponemos todos y todas en el mismo lugar. En Argentina, el cargo de jefatura de gabinete de ministros se creó con la reforma constitucional del 94, ¿sí? Es un cargo relativamente nuevo, que fue creado con la reforma del 94, y en esa misma reforma constitucional se estableció algo que se llama moción de censura, que básicamente permite al Congreso llevar a cabo un mecanismo, ¿sí? Constitucional para remover a quien ocupe el cargo de jefatura de gabinete. Bien. Esta moción de censura solo sirve para remover al jefe de gabinete, ¿sí? Vos no podés ni al presidente, ni a un ministro, ni cualquier otro puesto del Poder Ejecutivo, no lo podés remover con una moción de censura. Lo tenés que hacer a través de un juicio político o, bueno, en todo caso estableciendo, ¿no? Obviamente las presiones políticas correspondientes para que un funcionario tenga que renunciar. Claro. Pero formalmente el concepto de moción de censura está reservado exclusivamente para
el jefe de gabinete de ministros, ¿sí? ¿En qué consiste? Son 2 etapas. En una lo interpelás, básicamente lo convocás al Congreso para que tenga que dar explicaciones sobre un tema particular. En este caso, Adorni tendrá que ir al Congreso a explicar o a ratificar lo mismo que dijo en entrevistas radiales, ¿no? De repente salió a contar él mismo que había mentido en su declaración jurada y en la explicación sobre su declaración jurada. Claro. Eso es la parte de la interpelación, que básicamente tendrías algo así como, che, te dejo defenderte, ¿sí? Claro. Y una vez que se lo interpela, automáticamente después se puede proceder, ¿sí?, a lo que se denomina censura y remoción. Básicamente es conseguir la mitad más 1 de los votos, lo que se denomina la mayoría absoluta, para obligar al ministro, al jefe de gabinete de ministros, a dejar su cargo, ¿sí? Entonces, Ari, una cosita ahí. Sí. Vos decís la mitad más 1 de los votos, estamos hablando de la Cámara de Diputados. En ambas. Tiene que ser ratificado en ambas. Perfecto, ¿sí? perfecto. Entonces, vos podés iniciar el proceso por cualquiera de las 2, pero se tiene que ratificar en ambas con la misma mayoría, con una mayoría absoluta, que cuando hablamos de mayoría absoluta, en el Congreso cuando uno habla de mayoría simple es ganar por un voto. Claro. Cuando hablamos de mayoría absoluta es la mitad más 1, y cuando hablamos de mayorías especiales suele hablarse de 2/3, ¿sí? Bien. Entonces, en una necesitas ganar por un voto, sea cual sea de los presentes, en otra necesitas, en una mayoría especial necesitas 2/3, ¿sí? Yo tengo que tener 2/3 de quienes están presentes, y en este caso tengo que tener el 50,001%, digamos, ¿sí? Claro, tengo que tener perfecto. un voto más de la mitad de los que componen las 2 cámaras. Bien, ¿sí? bien. Ahí vamos, perfecto. Eso más allá del quórum, o sea, tiene que ser la mitad más 1 de los que componen las cámaras. En el momento que voten. Sí, no, obviamente de los presentes, ¿sí? De Siempre los se cuentan los presentes. presentes. ¿sí? Ok. ¿sí? Pero necesitas la mitad más 1 de los votos, o sea que necesitas por lo menos 37 senadores y 127 diputados, 129 diputados. 129 diputados y 37 senadores, ¿sí? Estoy haciendo Te estoy la haciendo cuentanera ahí. preguntas de Congreso para principiantes, me parece que sirven mucho a mí y a quien está del otro lado también. ¿Qué es lo interesante de esto y qué es lo llamativo del momento que estamos viviendo y a qué lugar se llevó el gobierno? Que si vos le preguntás al ChatGPT por la moción de censura, ¿sí? Te hace un recuento y te termina diciendo, en la práctica es un mecanismo sumamente rígido y de extrema dificultad que nunca se ha aplicado con éxito para destituir a ningún funcionario. Mira. Así te lo dice. Y es cierto, o sea, creo que la mayoría de nosotros y nosotras no ha escuchado hablar de moción de censura, que además tiene un nombre que te llama la atención enseguida, porque la palabra censura está asociado a otro tipo de cuestiones en la historia de nuestro país. Sí. Habría que revisar el nombre, pero más allá de eso, es un mecanismo totalmente democrático, donde el Congreso, con su composición, le puede decir al jefe de gabinete, che, no estás cumpliendo bien tu rol. Claro. Y es como uno de los pocos, es el único caso en el cual el Poder Legislativo le puede imponer una decisión al Poder Ejecutivo. Claro. Frente a esa situación estamos con muchas posibilidades de que pase. Bien. ¿Cómo podría evitarse que llegara a que la moción de censura se aplique? Bueno, si finalmente Adorni decide renunciar por sus propios medios antes de que le apliquen la moción de censura. Claro, entiendo. Sí o sí se tiene que dar la primera parte, que es la convocatoria a Adorni a que vaya a hablar al recinto. La interpelación, exactamente. Y si salimos de lo que es la teoría, digamos, de lo que es explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de una moción de censura y nos vamos a lo que está pasando en la práctica, bueno, lo que está pasando en la práctica es que el gobierno está totalmente acorralado, Adorni ya sabe que tiene los días contados, claro. Patricia Bullrich es una de las espadas principales que está apuntando contra Adorni hace bastante, lo veníamos hablando, ¿sí? Lo veníamos charlando, pero lo que sí logró el gobierno nacional fue estirarlo. Lo que se dice un poco por ahí es, che, lo están estirando pues están viendo a quién ponen y están viendo la salida más menos dañina para lo que es la estrategia del gobierno nacional. De hecho, como decíamos recién, ya hay un nuevo vocero. ¿Cómo hicieron para estirarlo? Bueno, confirmaron la presencia de Adorni el 2 de julio en la Cámara de Senadores, ¿sí? Para la interpelación. En realidad va a ir a hacer su informe, claro. ¿sí? Pero en su informe se va a transformar en una interpelación y habilitaron la discusión de asuntos constitucionales en la Cámara de Diputados para el próximo 30 de junio, porque un poco tienen que ponerse de acuerdo los diferentes representantes de los diferentes bloques de, che, ¿cómo aplicamos la moción de censura si nunca la usamos? Claro. ¿Cómo interpretamos el artículo 101 de la Constitución, ¿sí? Para ir a la práctica? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son qué posibilidades tenemos que darle a él de defenderse? ¿Sí? Hay que terminar de ponerse de acuerdo. Ni siquiera es
ni siquiera es que ni siquiera está escrito el paso a paso, sino que hay que como establecer entre los diferentes actores políticos cómo va a ser ese procedimiento. Claro. Ahora, ¿qué tenemos en el medio? Sí, no, lo que pienso, igual capaz lo podemos ver ahora después de esto, pero es que no hay salida muy decorosa que pueda ser, más allá de que Adorni diga estoy muy estresado, necesito dejar de estar en la función pública o alguna cosa así. Es muy difícil que haya a esta altura haya algo así decoroso, ¿no? De ninguna manera, sobre todo que vos tuviste en estos días comunicados y declaraciones públicas, tanto del PRO como de la UCR, ¿sí? Los dos principales aliados del oficialismo, claro, saliendo a pedir que Adorni dé un paso en costado, ¿no? O sea, hoy es muy difícil que encontremos a un bloque o a algún senadora, diputado o diputada, que no sea de la Libertad Avanza, e incluso dentro de la Libertad Avanza, que salga explícitamente a defender a Adorni, por fuera de lo que es Karina Milei, Javier Milei y Nina de Moine. No encontramos gente diciendo, che, Manu, yo te banco. Ya no hay forma, no hay manera. Exactamente. Entonces, es difícil de entender por qué el gobierno decidió llegarse a sí mismo hasta este lugar, que incluso le está complicando mucho negociaciones de otros proyectos que tiene en el Congreso, que los venimos charlando, que son la reforma política, el nuevo RIGI, ¿sí? Las leyes que mandó Sturzenegger. O sea, hoy está difícil porque nadie quiere quedar pegado a la defensa de Manuel Adorni. Claro, sí, súper claro esto. Principalmente una cosa más que me quedaba pensando es de la mano de Javier, como que también se sigue profundizando la interna ahí libertaria, ¿no? Porque no es alguien que a priori vos dijeras, como vos lo decías al principio, ¿no? Tiene un perfil muy distinto, pero además como que la sensación que da es que responde a una parte distinta del riñón libertario, si se quiere, ¿no? Como de otra de las patas. Sí, en algún punto, pero no hay dudas que es elegido por el presidente. Pero lo interesante ahí es que su reemplazo en el Congreso, perdón, no lo dije esto, pero viene de ser diputado de la Libertad Avanza, ¿sí? Su reemplazo en el Congreso responde a Patricia Bullrich. Claro. Con lo cual, digamos, ese movimiento de ajedrez dentro de la interna es como, bueno, esta persona la voy a hacer mi vocero, hay que ver qué rol le terminan dando en la estrategia comunicacional del gobierno, pero quien reemplaza en diputados al nuevo vocero responde a Patricia Bullrich, que bueno, está jugando su propio partido dentro de la interna de la Libertad Avanza. Con lo cual, lo que tenemos para adelante es el 30 de junio la comisión en diputados, el 2 de julio la presencia muy posible de Adorni en el Senado, y luego de eso ya en la oposición encabezada por el peronismo, por el PJ, sabe que cuenta con los votos para destituir al jefe de gabinete, básicamente porque cualquier bloque puede presentar esta moción de censura que yo te digo, y una vez presentado, cualquier bloque, cualquier senador, senadora, diputado, diputada que no vote a favor de la moción de censura contra Adorni va a quedar del lado de defender a una persona que acaba de decir públicamente en medio de comunicación, che, mentí sobre mi declaración jurada, la verdad que no era así como dije. Bueno, Franco, ¿cómo explicás tu incremento patrimonial a través del Bitcoin? Bueno, no hay mucha salida, como vos decías. Habrá que ver si el gobierno busca algún manotazo de abogado para, como decíamos antes, que termine renunciando con cualquier excusa y no someterse a quizás la interpelación exponga a más funcionarios. La única motivo por el cual no quieren hacerlo es porque no quieren pedirle la renuncia a Adorni por problemas con su declaración jurada, por las dudas que aparezcan después más funcionarios que al tener problemas con la declaración jurada haya que pedirle la renuncia. Entiendo, no quieren marcar jurisprudencia, digamos, ahí con el tema. Que termine de morir solo, digamos, de alguna manera. Quizás eso es lo que le están pidiendo a Adorni, ¿no? Como, bueno, inmolate solo, nosotros no te vamos a sacar, pero quemate vos solo y bueno, no vuelvas más. Entonces, lo que se dice es que Adorni salió a hacer esas declaraciones juradas ya no pensando en su posición política, sino pensando en la continuidad de las investigaciones judiciales. Ahora, Ari, la ultimísima cortita, haciendo quizás un poco de futurología, digamos, si Adorni ya sea que la hagan renunciar o que ya sea que exista la moción de censura, es lo último que vamos a ver de Adorni en el paso por la política, por lo menos en la Libertad Avanza. La sensación es que una vez que deja de ser jefe de gabinete, chau, adiós, ¿no?
alguna embajada siempre hay dando vueltas. Me adelanté. Que no te quepa duda. Okay. Y mirá, ¿qué decirte? Me gustaría decirte que sí, pero no sabemos. Hoy Sturzenegger y Toto Caputo son las espadas principales de la economía del país. Claro. Con lo cual, en este ciclo político de Milei probablemente, después de 2027, hay que ver cómo se pagan ciertas lealtades. Con lo de Sturzenegger y Caputo me respondiste todo, así que Ari, agradecido como siempre y estamos hablando en 15 días. Un abrazo grande, nos vemos en 15. Abrazo grande. Pasaba Ari Smith con su columna legislativa. Ustedes quédense porque hay muchísimo más programa, pero después de la tanda. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu